Mencionamos anteriormente, tenemos visita en los estudios de la radio, recibimos al abogado Leandro Ruiz, que representa a uno de los efectivos policiales que hoy está imputado dentro de esta causa por homicidio de Ignacio Ceruti. En este caso hubo una audiencia de formulación de cargos contra los policías el año pasado. ¿Cuál es la situación que hoy se está viviendo en relación a esta causa? Buenos días, Pablo. Buenos días, Beto. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, te corrijo, no hubo audiencia de formulación de cargos. Hasta acá los dos policías que están siendo investigados en esta causa por homicidio culposo le están bajo decreto de averiguación preliminar, ¿sí? No hubo una imputación de un cargo formalmente aceptada por un juez de garantías. Ahora bien, tenemos sí una investigación que se está llevando adelante por el fallecimiento que involucra a estos dos policías y que a uno de ellos me toca asumir tuve la posibilidad de asumir su defensa, y considero yo que, digamos, ya estamos en un estado de investigación donde ya podemos empezar a definir y más que nada a decir la verdad de lo que sucedió acá, ya empezar a saber qué es lo que sucedió, ¿no? Hoy por hoy no hay personas entonces imputadas por el homicidio de Ignacio Ceruti, que vamos a recordar lo que ocurrió el 25 de enero de 2025, después de haber ingresado a la comisaría 35, es decir, murió en la comisaría 35 de nuestra ciudad, después de una situación un tanto confusa donde se lo acusó o se lo señaló como autor del robo de dinero a menores, una golpiza en la calle. Bueno, contanos un poquitito sobre todo una este breve hecho. cronología de lo que sabemos, lo que tenemos acreditado en el legajo de investigación. En primer lugar, el día 25 de enero, alrededor de las 18:30, se recibe un llamado en la comisaría 35 dando cuenta, denunciando que había una persona mayor de edad, vestido con una camiseta de Argentina y gafas negras, que estaba agrediendo a niños menores de edad, de 11, 12 años, que estaban en la plaza, que los estaba amenazando, que los estaba invitando a pelear, desafiando a pelear, ¿verdad? Y que a uno de ellos le habría robado una suma de dinero, aproximadamente 2.500 pesos, ¿sí? En ese interín, obviamente mientras sucedían estos hechos, estos niños acudieron a sus familiares, digamos, para defenderse, para resguardarse, y se produce una situación en la cual habría un grupo de familiares de estos chicos que habría dado con Ceruti y que le habrían propinado una paliza, ¿verdad? En lo que sería una casa ahí adyacente a la comisaría, cercana a la comisaría, de un pastor, ¿no? Donde Ceruti se habría refugiado. Ahí, en ese lugar, se le habría propinado una golpiza a Ceruti. Luego de eso, todavía no hay intervención policial. Ceruti escapa del lugar y a la vuelta, ya sobre calle Viñami, si mal no recuerdo, intercepta a una mujer adulta, de apellido López, a la cual primero la frena, o sea, intenta bajarla de la bicicleta, logra bajarla de la bicicleta. Imagínate una mujer de aproximadamente unos 50 años que va en su bicicleta a su domicilio, y de pronto hay una persona que la toma, o sea, la frena, porque el primer acto, ya el frenado ya en sí una cuestión bastante brusca, la obliga a bajarse de la bicicleta, intenta robarle la bicicleta e intenta robarle una bolsa con mercadería que tenía dentro, en el canasto de la bicicleta, ¿no? Aquí es cuando se produce la intervención policial, y en esto, digamos, un poco para explicarlo, estaría bueno que el que nos está escuchando, que se ponga en la perspectiva de un policía, ¿sí? De cualquier policía, pues esto pudo haberlo pasado a cualquiera, que de pronto se encuentra con un grupo de gente, o sea, primero con un hecho en flagrancia, que es un robo, ¿verdad? Lo primero que uno advierte es que hay un adulto, un hombre queriendo robarle una bicicleta a una mujer, ¿verdad? Una mujer pidiendo socorro, pidiendo ayuda, ¿sí? Y luego de eso se advierte otro grupo de gente en que estaría persiguiendo a esta persona para intentar continuar la golpiza, ¿no? Un linchamiento, ¿sí? El policía lo que hizo fue, digamos, primero evitar que se continúe con este forcejeo con la mujer, ¿no? Tratar de reducirlo, pero también el tratar de resguardarlo, de que no le sigan pegando, ¿verdad? Y acá es donde se produce, digamos,
la primer toma de decisiones de parte del policía de cómo abordar esta situación. O sea, ¿qué es lo que sabemos? Uno cuando llega a la situación, ¿qué es lo que se encuentra? Un robo y un intento de linchamiento. ¿Sí? No es usual, no es común encontrarse eso. ¿Cómo se actúa en ese caso? Bueno, resguardando a la persona. ¿Sí? Primero cortamos el tema del robo, ¿sí? Y a partir de ahí lo resguardamos de que nadie le pegue. En ese interín se produce toda una situación en la cual Ceruti, obviamente que se resistió a la reducción por parte de la policía de todas las formas posibles. O sea, se produce ahí una especie de refriega, ¿sí? Fue bastante difícil reducirlo, ¿verdad? Y a partir de ahí, aproximadamente habiendo pasado unos 4 o 5 minutos, según dan cuenta los testigos, arriba el patrullero, ¿sí? Se lo cargan el patrullero y se lo lleva a la comisaría 35, que estaba distante una cuadra. ¿Verdad? Ingresa 19-25 horas a la comisaría. Acá hay otra cuestión. Hay una gran cuestión que se ha entablado estos días en cuanto a que se está intentando instalar que a Ceruti lo mató la policía. Nada más falso que eso. Ceruti fallece por un edema pulmonar. ¿Sí? El edema pulmonar fue producido, según informe médico forense, fue producido por un golpe en la cabeza, ¿sí? Con un objeto romo, un palo, ¿sí? Ahora, después vamos a volver sobre esto porque es un punto súper interesante. Pero lo que yo voy es, Ceruti ingresa a la comisaría, pero no ingresa al calabozo, no ingresa en calidad de detenido, ingresa en calidad de resguardado, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí lo que ¿Y eso qué implica? ¿No lo alojaron en los calabozos? No entró a los calabozos. Ajá. Ceruti queda alojado en un lugar muy especial que tiene la comisaría, que es la oficina del cuartel. Pero por una razón muy especial. Había gente persiguiendo al patrullero para continuar pegándole a Ceruti, ¿sí? Se temía, había muy poco personal en la comisaría, se temía un desborde de parte de los familiares de los chicos afectados, robados, agredidos, y también de los propios familiares de Ceruti que están llegando a la comisaría en ese momento. Entonces se lo lleva a Ceruti, quien en todo momento ejerció resistencia, ¿sí? De esto, digámoslo, o sea, desde el minuto 1 en que en que intervino la policía, o sea, Ceruti siguió ejerciendo resistencia, ¿sí? Y es llevado ahí a la oficina del cuartel, ¿sí? ¿Está aledaña a los calabozos? Sí, pero Ceruti no ingresó a un calabozo. De hecho, se lleva ahí a esa oficina porque es un lugar, digamos, estratégicamente dentro del edificio de la comisaría, donde es fácil resguardar de que no venga un tercero ajeno a agredirlo. ¿Sí? Porque es un pasillo que tiene una salida por un lado y otra por el otro. Entonces, colocando un policía en cada punta, ¿sí? Ya estábamos con 2 personas, ya nos dábamos por seguro de que nadie iba a venir a seguir pegándole a Ceruti. Y uno de los cuestionamientos que en cada uno de los reclamos realiza la familia de Ignacio Ceruti, de Nacho Ceruti, es que no se le brindó la asistencia médica necesaria en ese momento. No desconozco si corresponde en forma inmediata que una persona ingresa aprendida, detenida a la unidad policial, si en forma inmediata se debe convocar a personal de la policía, de personal médico de la policía o personal del hospital para la atención de una persona que supuestamente se encuentra herida. Mire, eso que dice la familia es falso. Y surge de la misma investigación, del legajo de investigación fiscal, surgen de los testimonios que se tomaron, surge que cuando a Ceruti lo suben al patrullero, ¿sí? Ya había una suboficial que estaba intentando comunicarse con el hospital pidiendo la asistencia médica. Pero además, en el transcurso de unos 10 minutos, ¿sí? Desde que se ingresa a Ceruti a la comisaría hasta que se produce el fallecimiento, ¿sí? Sí. Se llamó al hospital, se llamó al médico de la policía y se dio aviso a la fiscal. Todo eso en el marco de 10 minutos. Y acá hay un punto. Escuché a la fiscal en alguna oportunidad, a la fiscal Cascallares, preguntarse, bueno, ¿por qué del lugar en el cual se lo reduce no se lo llevó al hospital directamente? ¿Sí? Esta es la gran pregunta de este caso, ¿no? La primera respuesta es que el protocolo de actuación policial, ¿sí? En este tipo de casos no te autoriza que vos lleves a esa persona al hospital, porque a simple vista y bajo el criterio que pueda ser
criterio, digamos, de observación de un policía, ¿sí? No tenían ninguna herida que represente un riesgo de vida. Estamos hablando de una persona que estaba resistiéndose a un arresto, ¿sí? Y que la única expresión, digamos, de lastimadura que tenía era un pequeño hilo de sangre que salía por acá, por abajo del pelo, de la cabeza, producto de lo que después el médico de la policía dijo era una excoriación. Ujú. O sea, estamos hablando de una persona que lo único que presentaba era, en ese momento, a vista de la policía, un raspón en la cabeza, ¿sí? No había forma, o sea, no había ningún elemento que indique que había que llevar a esa persona de urgencia al hospital porque estaba en un código rojo o naranja, ¿sí? Que acá viene el punto. El propio hospital, vos no le podés llevar a una persona que se está resistiendo a ser arrestada, que no está prestando ningún tipo de colaboración y que no, evidentemente no quiere ser, digamos, asistida de ninguna manera, vos no se la podés llevar a la guardia del hospital. Ponés en riesgo a los enfermeros, ponés en riesgo a los médicos, ponés en riesgo a las mismas personas que están en la guardia, ciudadanos que están esperando ser atendidos, ¿sí? Pues le caes con un problema de eso, ¿sí? No es lo propio. Lo propio, lo que te dice el protocolo es vos lo tenés buena resguardo y a partir de ahí recibe asistencia médica. Ceruti de hecho recibió asistencia médica. A los 10 minutos de que había sucedido el ingreso a la comisaría, más o menos pasaron 10-15 minutos y llegó la ambulancia. Acá hay un testigo que dice que cuando desde la oficina del cuartel piden al resto de los policías que estaban dentro de la comisaría, urgente llamen a la ambulancia, ¿sí? Para que reiteren el llamado, ¿sí? Hay un testigo que dice, porque se ahogaba, ¿sí? Mientras que el policía que estaba en el cuartel dice eso, la ambulancia estaba llegando, estaban ingresando a los enfermeros. Ujú. ¿Sí? Sí. Y esto me parece trascendental. Ceruti no falleció por no recibir asistencia médica, ¿sí? Falleció obviamente porque toda esta situación, ¿no? Pero no fue culpa de la policía el fallecimiento, ni mucho menos decir que lo mató la policía, es totalmente mentiroso y aparte, digamos, no le hacen ningún favor a toda esta situación venir a mentir de esa manera, ¿no? Ujú. En todos estos cuestionamientos también que realiza la familia, uno de los aspectos, además del tema de la asistencia médica, es que no se les informó inmediatamente sobre la crítica situación que estaba atravesando. Vos mencionabas antes que había una especie de, digamos, de montonera de gente en las puertas de la comisaría, algunos que querían agredirlo y otros que querían que eran los familiares y pedían la liberación. ¿Por qué se da toda esta situación? Mirá, esa pregunta ya excede el marco de mi trabajo como defensor de Acuña, ¿sí? Yo vine a explicar la conducta de Acuña. Ahora, entiendo sí que hubo cierto desbordamiento de todos los funcionarios que estaban en ese momento, ¿sí? Por un lado podría decirse que hubo un desborde, pero por el otro, lo que surge incluso de las declaraciones, en este caso de la declaración de la señora López dice, cuando yo fui a radicar la denuncia a la comisaría, me dijeron que vuelva más tarde, porque estaban todos los policías que estaban en ese momento, estaban todos abocados, ¿sí?, a la atención de Ceruti. Uh-huh. ¿Sí? Entonces basándome en ese testimonio, yo podría decir que no es que a la familia no se le dio información, ¿sí? Es que la policía estaba tratando de resguardarlo, ¿sí?, y de que lo atiendan los médicos lo más pronto posible, ¿sí? Hay un dato ahí interesante, se da por mail, está el mail en el legajo de investigación, donde la secretaria administrativa del hospital informa que ese día la línea 107, ¿sí?, estaba caída y que mayormente la comunicación era por teléfonos corporativos de la empresa Claro, ¿sí?, y que era bastante caótica, que no funcionaba bien la comunicación entre policía y hospital, y que muchas veces sucedía que la policía, para requerir urgentemente la asistencia, o para requerir asistencia, se hacía presente, se destacaba, digamos, un suboficial en la guardia y pedía que vaya una ambulancia, o sea, que tenía que ir caminando o en patrullero a buscar ¿no? Entonces, eso da cuenta, más allá de que, bueno, lamentable el estado de la línea 107, etcétera, eso da cuenta de lo engorroso por ahí que era un poco en esta urgencia, ¿no?, de llamar y convocar a la ambulancia. Y así todo,
por el trabajo conjunto del personal, en menos de 10 minutos la ambulancia estaba ahí. O sea, con las dificultades que representaba llamar a la ambulancia, ¿sí? Incluso sorteando esas dificultades de comunicación, ¿sí? La ambulancia llegó enseguida, ¿verdad? Y vuelvo a esto. Yo no sé si ustedes estarán al tanto cuando van a la guardia del hospital que hay un cartel que tiene código rojo, código naranja, amarillo, verde, azul, ¿sí? Que ese es el plazo de respuesta médica, ¿verdad? Se llama triage, eso es el plazo de respuesta médica que hay de acuerdo a cómo se presenta la persona en la guardia, ¿sí? Te dice código rojo, la atención tiene que ser inmediata porque hay riesgo de vida o porque requiere reanimación. Código naranja, riesgo de vida, la atención tiene que ser dentro de los 5 minutos. Código amarillo, dentro de la hora. Y código verde hasta 4 horas, ¿sí? Si uno miraba el tipo de lesiones que presentaba Ceruti ahí en el momento, ¿sí? Uno podría situarlo dentro de un código amarillo o incluso yo lo hubiera puesto, de acuerdo al criterio, dentro de un código verde. O sea, que podría haber sido atendido dentro de las 4 horas, ¿sí? Y sin embargo, porque es lo que representaba externamente. O sea, ¿sí? Eso a mí me parece que habla también de que la asistencia médica y que el personal policial actuó como corresponde, ¿sí? Y quiero destacar esto, porque obviamente que no es fácil digamos, responder en una situación en la que se conjugan tantos hechos, ¿sí? Porque después supimos que era una persona que estaba bajo los efectos de drogas, ¿sí? Cannabis y aparentemente anfetaminas, ¿sí? O sea, teníamos una persona que venía cometiendo delitos en flagrancia, bajo efectos de estupefacientes y que encima estaba siendo atacada por otro grupo de vecinos, ¿verdad? Tenés tres cuestiones difíciles que convergen en un solo hecho, ¿sí? La actuación de la policía en ese marco, ¿sí? El respeto de los protocolos requiere decisiones muy finas, ¿verdad? Pero que acá fueron precisas y fueron las correctas. O sea, de hecho, hay un antecedente de que Ceruti estuvo detenido también los primeros días en una situación muy similar. Estuvo detenido los primeros días de enero, también en la comisaría 35, por un hecho también sucedido ahí en los alrededores del Pulmón, en la cual agredió a una persona, rompió los vidrios de un camión, creo que agredió a un camionero, tuvo una situación ahí. Y también se lo detuvo por la resistencia a la detención, le habría provocado herida en un hombro a uno de los policías que lo... O sea, imagínense al punto de que era bastante dificultoso detenerlo este muchacho. Y se lo llevó a la comisaría, lo asistió la ambulancia, fueron los médicos a la comisaría, ¿sí? Y ahí, primero se lo sedó y después se evaluó si correspondía o no el traslado al hospital. Y esa es la cuestión también de este caso. ¿Quién debe decidir si a una persona hay que trasladarla al hospital o no? En principio los médicos, ¿verdad? No es la policía la que está en eso, ¿sí? En la que tiene la responsabilidad de decir eso, salvo obviamente que la persona presente herida de gravedad, que ya es otra cuestión. Pero a un detenido normal, porque si no caemos en la cuenta de que a cualquier persona que la detienen, antes de llevarla a la comisaría, hay que llevarla al hospital. Leandro, perdón, pero también me nace la pregunta a raíz de lo que estás contando, porque si ya tuvo antecedentes anteriormente, si ya se sabía con anterioridad de que en otras oportunidades que había sido detenido estaba bajo los efectos de alcohol o de droga, no debería haber correspondido hacer un procedimiento de primero controlar si no tenía, si no estaba bajo los efectos nuevamente de alcohol y droga y todo eso. Y además también, que me cuesta un poco coincidir que sea un código verde en cuanto a lo que el cartel que estás marcando de la guardia o del hospital público de Villa Regina, porque si hubo como un intento de linchamiento hacia la persona y lo agredieron entre varios vecinos, es muy difícil que las lesiones no sean de gravedad, por más de que afuera no se muestre un moretón. Te pregunto eso en general, ¿no? Como Bien. que me cuesta un poco llegar a coincidir de que el punto sea verde o el código sea verde ante las lesiones que puede haber sufrido que un vecino te patee en el piso, por ejemplo. Bien. Punto 1. Tenés que situarte vos desde lo que vio el policía al momento de tomar la decisión. ¿Qué información tenía el policía? ¿Sí? El policía se acuña a cualquiera que intervino, ¿sí? No vio el acto por el cual se lo golpeó. Sí. ¿Sí? Entonces no sabía. A partir de ahí, lo que él ve es que tiene un pequeño hilo de sangre. Pero que es una persona que está vigil, está lúcida, ¿sí? Y está ejerciendo fuerza, en este caso,
para resistirse a un arresto, ¿verdad? Pero que podía trasladarse por sus propios medios, que podía caminar, que podía hacer todas sus funciones vitales, estaban normales. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí es donde código rojo no es porque no necesita reanimación enseguida, código naranja no es porque tampoco está en un paro cardíaco, por ejemplo, te queda amarillo o verde. ¿Sí? Amarillo es hasta 1 hora la atención. Bien. Podemos discutir, charlar un rato al respecto de si era si un pequeño hilo de sangre en la cabeza es amarillo, ¿sí? Pero es otra cuestión. El policía, al momento de tomar la decisión de llevarlo a la comisaría, ¿sí? no había visto cuántos golpes le habían pegado, ¿sí? Porque de hecho, en presencia de la policía, a Nacho no lo golpearon, ¿sí? Al menos los testigos dicen eso. En presencia de la policía no hubo golpes. Entonces, a partir de ahí, también está ¿cómo sabés vos que estaba bajo los efectos de droga y alcohol? Ahora nosotros sabemos que estaba bajo esos efectos porque lo vimos en la autopsia, lamentablemente, ¿sí? En ese momento hay uno de los testigos, por ejemplo, que dice que conoce personas bajo los mismos efectos y que era bastante evidente que estaba bajo esos efectos. Bueno, lo dice un testigo, ¿sí? Ahora, vuelvo a esto. ¿Cómo llevas a una persona así a la guardia en un hospital? Así como en la condición que estamos hablando. Claro. Y a mí me llama la atención porque lo que decimos es de que se lo detuvo en reiteradas oportunidades, que todas las veces que se lo detuvo estaba bajo los efectos de droga y alcohol. Y después también me hace un poco de que el vecino me diga, o el testigo me diga, de que no se lo golpeó con la policía, y esa parte tiene credibilidad, pero que después que el vecino me diga que está bajo los efectos del alcohol, bueno, lo dice un testigo. Esa es la parte... A ver, nuevamente, en el episodio anterior, ¿sí? Que lo podemos usar de referencia para tener una comparación en el accionar, Sí. se actuó de la misma manera. Se lo llevó, de hecho, al mismo lugar de la comisaría, ¿sí? Se lo dejó en esa oficina, bajo resguardo, hasta que vino la ambulancia. O sea, el procedimiento fue idéntico. Bien. En las dos oportunidades. En la oportunidad anterior vino la ambulancia, se lo sedó, ¿sí? Y el médico tomó la determinación de llevarlo al hospital, ¿sí? Lo tuvieron 4 días internado. Ahora, acá iba a suceder lo mismo, con la diferencia que falleció antes de que... Al momento que llegó la ambulancia estaba falleciendo, ¿sí? Ahora, ¿querés hablar de la causa de la muerte? ¿Por qué se produce el fallecimiento? El médico Bustos dice que sería por este golpe en la cabeza que le produjo un edema pulmonar. Yo estuve hablando con otros médicos y te dicen, no, mirá, la relación de causalidad que vos tenés entre ese golpe y el edema pulmonar es más o menos como cortarte un dedo y que te dé un infarto. O sea, esa sería la relación causa-efecto. Bien. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que te pueden provocar un edema pulmonar. En la historia clínica de Ceruti, encontramos, esto está en el legajo, encontramos que en esa internación que había tenido 10 días antes, o sea, llevaba 1 semana de alta, había cursado un cuadro pulmonar compatible con neumonía, ¿sí? O sea que venía con algunos antecedentes de mala salud en sus pulmones, ¿sí? Entonces, ¿podemos atribuirle a eso el edema pulmonar? Bueno, también podría ser una causal, ¿sí? Ahora, el estrés que tuvo en toda esta situación, ¿sí? Toda la fuerza que hizo y todo eso también pudo haber sido, ¿sí? Pero en ese caso tampoco es atribuible a la policía. No, yo no lo atribuyo, pero ahora te pregunto, ese expediente de que venía con un antecedente de un problema pulmonar, ¿la policía tenía...? No. Ah, no tenía acceso a eso. No tenés información. Bien, de perfecto. eso. O sea, parate en esto. Vos no tenés, cuando vas a hacer una detención, no tenés información de la persona que vas a detener. Sí, sí. O sea, es más, Acuña, por ejemplo, no había intervenido en el hecho anterior, ¿sí? Acuña era la primera vez que lo veía Ceruti. Claro. Entonces, y lo ve en esa situación, queriendo robarle la bicicleta a una mujer. A partir de ahí, actuó como actuó, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, pero el fallecimiento de Ceruti no se provoca por el accionar de Acuña. No hay una relación. O sea, y no es cierto que no se llamó a la ambulancia. La ambulancia se llamó, se dio aviso a los médicos, todo. Lamentablemente, no fue suficiente, pero ya no es una cuestión que involucre la responsabilidad de la policía. ¿Y por qué digo esto? Es sabido que después del caso de Ceruti, la policía cambió el accionar de abordaje frente a estas situaciones donde se encuentra con una persona
en este tipo de condiciones o similares en la vía pública. ¿Sí? O sea, ya no hacen el abordaje que hacían antes. Y eso es malo incluso socialmente, es una consecuencia negativa para la sociedad, ¿verdad? Uno no puede pretender subvertir estas cuestiones y decir la policía no debió intervenir, ¿no? Vos no podés dejar a un ciudadano librado a su suerte frente a un grupo de gente que lo quiere agredir. Punto número uno, sos policía, lógico. tenés que intervenir. Sí, comparto. Pero también tenés que intervenir porque hay una mujer que te está diciendo socorro, me quieren robar la bicicleta, ¿verdad? Me están forcejeando, están ejerciendo violencia sobre mí. También tenés que intervenir. La intervención es reducción y resguardo. Eso te lo dice el protocolo. Reducción, en términos de seguridad, vos a la persona tenés que impedirle que siga agrediendo, ¿sí? Y resguardarlo lo tenés que llevar a la comisaría, ¿verdad? Si Cerú te hubiera tenido, no sé, un brazo quebrado o algo por el estilo, sí, lo tenés que llevar al médico, ¿eh? Pero porque tenés una herida visible, ¿tá? Pero una escoriación, un hilo de sangre de la cabeza no te indica llevarlo al hospital, ¿verdad? Te indica llevarlo a la comisaría. Si no, terminás dando vuelta a toda la forma de proceder de la policía al punto que terminás dándole las manos a la policía en el sentido de que ya no pueden abordar una situación similar porque de pronto terminan con una causa como esta, que es gravísima y que se pone en juego la libertad. No, por supuesto. Yo, de mi parte, Leandro, lo único que consultaba era como para dejar claro el procedimiento de cuándo se llama la ambulancia, cómo se llama, por qué se toma la decisión de que es cierto código. Después, obviamente, de mi parte no hay una culpabilidad ni parado en ninguna postura, ¿no? Ni en el que acusa a la policía, ni en el que dice que lo mató un vecino, por darte una postura. Bien. ¿No? Entonces, para aclarar las preguntas mías. Pero va por eso, ¿no? Porque me llamaba la atención lo del código, porque digo, bueno, con el diario del lunes uno imagina que no era un código verde, pero está bien explicado lo que decís vos, ¿no? O sea, está el motivo de por qué se decía que no era un código rojo. Claro. Bien. Leandro, vos en este caso, lo explicaste ya anteriormente, estás en la defensa de uno de los policías, Darío Acuña, que no está imputado, sino que hay un expediente preliminar de investigación en el que se lo tomaría como responsable, uno de los responsables de este homicidio culposo y omisión de atención médica, que es así como estaría caratulado, ¿no? la causa. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Porque, por un lado, lo que decíamos al principio, no hay imputación hacia quienes podrían ser los responsables de la muerte, tampoco hay una imputación hacia los efectivos, más allá de esta omisión y este homicidio culposo, digamos que no son los responsables directos de provocar la muerte. ¿Cómo continúa ahora todo este expediente? Bien, mire, en primer lugar, como defensor siempre soy muy respetuoso de las investigaciones y de los tiempos de la Fiscalía, ¿sí? No suelo, digamos, apurar a la Fiscalía o algo por el estilo. Estamos en una investigación, hay que llevarla adelante. Hasta acá, digamos, lo que procedería ahora es, obviamente, dar por finalizada la investigación, ¿sí? Las conclusiones que sacará el fiscal, que no deben estar muy distantes de las conclusiones que saco yo, es de que no hubo responsabilidad de la policía, no hubo omisión ni culpa en la policía. Y entiendo que va a tener que tomar esa decisión de ya cerrar la investigación. No se puede tener una persona bajo investigación tanto tiempo, ¿sí? Ya pasó un año, bueno, se los investigó durante un año, se investigó esta hipótesis de que pudo haber habido una culpa de parte de la policía, un accionar culposo, llegamos a las conclusiones, de acuerdo a las evidencias que tenemos, de que no existió tal cosa, ¿sí? Entonces, y esto lo digo porque también, digamos, es importante para la policía que se determine que no actuaron incorrectamente. ¿Ah? Eso es importante. Eso es lo que necesitamos saber. Una investigación judicial, un proceso judicial tiene que dar una conclusión. La conclusión acá, en este caso, debería ser esa. Que se actuó como corresponde, ¿verdad? Y que se puede actuar de esa manera en el resto de los casos, ¿verdad? Y que es una manera correcta. Después puede haber contingencias que exceden a lo previsible, ¿sí? Y puede suceder esto, puede suceder un edema pulmonar. Ahora, si uno ve, por ejemplo, el accionar de la policía, el histórico de la policía de Villa Regina, ¿sí? Es un caso enormemente particular. Hablando de que se producen detenciones varias todas las semanas, todos los días se producen detenciones, ¿sí? Entonces, estadísticamente es un caso 1 en 1.000.000, ¿verdad? No te puede llevar ese caso a dar vuelta a las reglas o las normas de trabajo, ¿sí? Leandro, te agradecemos la visita a la Ciudad de la Furia, a Radio 90,
Bueno, para comentar tu postura, tu planteo en defensa de Darío Acuña, este policía que está bajo la investigación, por la muerte de Ignacio Ceruti, de Nacho Ceruti, que se cumplió un año el 25 de enero y que ahora los familiares están convocando, lo vamos a ampliar también en algunos minutos, están convocando a una nueva marcha de justicia para el próximo sábado 7 de febrero. Ahí en las puertas de la comisaría 35, donde se dieron todos estos hechos. Leandro, muchísimas gracias por la visita y como siempre los micrófonos siempre abiertos de la radio. Agradecido a ustedes. La palabra del abogado Leandro Ruiz, abogado defensor del policía